Peligroso el discurso del uso militar de Estados Unidos contra el crimen en México. Promover la idea de que Estados Unidos podría usar la fuerza militar contra grupos criminales en México o incluso contra el Estado mexicano es no solo contraproducente, sino realmente peligroso, advierte experto de la Universidad de Oxford, en referencia a los discursos de políticos del Partido Republicano. Hay que señalar que cada vez hay una retórica más militarista en este tema, en este sentido, una retórica militarista que la realidad no sustenta, que hay que recordar que el principal problema del consumo de drogas en Estados Unidos no está fuera de Estados Unidos. Tienen que buscarlo al interior de ese país. ¿Por qué su sociedad está reclamando tal nivel de cantidad de drogas? ¿Y cómo es posible que los cárteles que operan allá, los cárteles estadounidenses, tengan tal protección y tal capacidad de hacer que la droga llegue, que todo tipo de droga llegue hasta la última calle, en el último barrio de Estados Unidos? Vaya que tienen un sistema de distribución muy bien aceitado allá en Estados Unidos y nunca hemos escuchado que detengan a los capos que están allá. Siempre Estados Unidos echándole la culpa a otros países cuando tiene una responsabilidad, decíamos, pues primordial en este asunto. Y este tipo de discursos meramente militaristas en contra de supuestamente de gobiernos en América Latina, incluidos el mexicano, de que según ellos no se hace lo suficiente, pues en realidad solamente buscan presionar políticamente e intervenir en decisiones que solamente competen a los ciudadanos, a las ciudadanas de estos países. Pues impresionante este discurso que va ganando terreno, además, conforme se acercan las elecciones allá en Estados Unidos, José Reyes. Así es, Osimo, hay que decir en contexto, pues, que México ha sido desde la década de los 40 del siglo XX productor importante de amapola y marihuana. Desde los 80 se consolidó como puente de cocaína entre América del Sur y Estados Unidos. Y en los últimos años, la crisis del consumo de opioides sintéticos en Estados Unidos y el abastecimiento de precursores químicos provenientes de la India y de China apuntan a una nueva reconfiguración del papel de México en este panorama mundial de las drogas. En ese sentido, hay que decir cómo se ha comportado el análisis sobre todo del fentanilo en este tráfico de drogas sintéticas que pues atraviesan el territorio y supuestamente van a parar a Estados Unidos, donde por supuesto ha habido infinidad de muertos por sobredosis. El investigador Brian Funacone, doctor en antropología por la Universidad de Oxford y exfuncionario durante 10 años de la oficina del asesor legal del Departamento de Estado de Estados Unidos, advierte sobre el peligro de estas amenazas y estas declaraciones, sobre todo de gobernadores y legisladores republicanos, que hacen hincapié en que Estados Unidos debe declarar el fentanilo dentro de los rubros de terrorismo, así como a las organizaciones, los cárteles de la droga de México, para poder contrarrestar supuestamente el alto consumo que esto representa para la nación americana. La investigación que realiza Funacone señala que pues estos legisladores y gobernadores no han abandonado del todo su costumbre de utilizar el uso de la fuerza militar como un as bajo la manga para cuando se enfrentan a un desafío de política exterior que de otra manera no pueden resolver. Es decir, ya se han planteado diversas alternativas a través del entendimiento bicentenario desde prácticamente el 2019, en el que ambas naciones, incluyendo incluso Canadá, se planteó cómo elaborar una estrategia bilateral y trilateral para el combate a los cárteles de la droga y el tráfico de sustancias psicotrópicas, en especial el fentanilo, que ahora, por supuesto, se ha puesto en boga en Estados Unidos y a través precisamente del consumo interno. Hay que decir y preguntar cómo en México no se ha desarrollado este consumo
digamos, exorbitante de diversas drogas, no tiene los índices de consumo de Estados Unidos, a pesar de que supuestamente en México se producen y ha servido de tránsito para la cocaína, ha servido también de productor de amapola y de marihuana. ¿Por qué solo en Estados Unidos ocurre este fenómeno? Por supuesto que hay muchos estudios al respecto que obligan a decir que en sociedades en descomposición, con un alto grado de desarrollo económico, precisamente la salida de muchos sectores de la población que pues no tienen alternativa económica o social, pues finalmente se funden o se dedican al consumo de las drogas, con las consecuencias que ya todos conocemos: más de 100,000 muertos anuales por sobredosis de fentanilo mezclado con otras drogas potentes. Hay que decir que tan solo 2 gramos de fentanilo bastan para provocar un paro respiratorio o un paro cardíaco. Es tan letal, pues, que su consumo y las maniobras que han utilizado los distribuidores allá en Estados Unidos de mezclarlo precisamente con otras sustancias para supuestamente rebajarlo, eso no le resta la potencia que significa. Sin embargo, sí atrapa a los consumidores en este consumo letal. Como sea, entre 2016 y 2021, tan solo las muertes por sobredosis de esta droga en la Unión Americana se triplicaron con creces. Sin embargo, dice el investigador, resulta difícil saber exactamente a cuántas personas ha matado el fentanilo, porque otras drogas que mezclan con él también pueden causar la muerte. Solo en el 2022, unas 83,000 personas murieron por sobredosis de opioides en Estados Unidos. En su análisis Palabras peligrosas, la arriesgada retórica de la guerra de Estados Unidos contra cárteles mexicanos, Brian Funacone indica que la legislación introducida principalmente con el propósito de fijar una posición corre el riesgo de habituar a los formuladores de políticas a tales opciones militares. Sósimo. Pues sí, José Reyes, realmente decíamos impresionante que se siga pues alimentando esta retórica. Nos dice en el propio estudio que esas maniobras en el Congreso y una actitud belicosa en la campaña electoral aumentan la probabilidad de que un futuro presidente considere este tipo de ataque como una opción real. Eso resulta especialmente peligroso, dado que en la práctica las restricciones a la capacidad de un presidente para recurrir unilateralmente a la fuerza son débiles. Decíamos, por eso es muy peligroso este tipo de discursos, porque aunque en este momento se ve remoto, y se ve remoto ¿por qué? Pues porque en realidad habría un rechazo importante de la comunidad internacional, por supuesto, del pueblo mexicano. Digamos, el costo político para Estados Unidos sería muy, muy alto, pero lo que se refiere aquí es cómo se está tratando de construir un discurso para que después incluso lo vean como de algo natural, de manera natural, una suerte de intervencionismo en el país después de tanto y de tanto que se está señalando desde el propio Congreso. Algo que además se le revierte a Estados Unidos y que para nada sirve en el combate al trasiego de drogas. De hecho, en este informe se señala que los políticos estadounidenses deben abstenerse de lanzar eslóganes irresponsables, y los líderes políticos y comentaristas, que de otro modo se inclinarían a ignorarlos, deben expresar enérgicamente su rechazo para evitar que la fantasiosa y destructiva sugerencia de que Estados Unidos pueda llegar a tomar la decisión de provocar un conflicto en su propia frontera sur se vuelva demasiado tangible, subraya el académico. Y José Reyes, precisamente, pues se trata de una postura marcial que para nada, decíamos, que genera ningún tipo de resolución de este conflicto, José Reyes. Así es, Sósimo. El investigador refiere que esta postura marcial es a todas luces llevada a cabo incluso ya al seno del Congreso en un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Representantes.
A principios de 2023, los congresistas Dan Gresham y Mike Waltz, republicanos de Texas y Florida, respectivamente, introdujeron la resolución de la autorización para el uso de la fuerza militar sobre la influencia del cártel. Explica que en un lenguaje que hace eco de la amplia autorización de 2001 para el uso de la fuerza militar en respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2001, la legislación pretende facultar al presidente para usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras que el presidente determine que han cometido delitos específicos relacionados con las drogas o utilizado la violencia para controlar territorio con fines ilícitos. De ser promulgada, esta ley otorgaría al presidente amplios poderes para iniciar una nueva serie de guerras con redes criminales mexicanas, como los cárteles de Sinaloa y del Golfo, entre otros, así como al presidente determinar qué grupos entran en el ámbito de la autorización y por otra parte señala 9 grupos existentes, incluidos los 2 mencionados anteriormente, que estarían incluidos desde un principio. Aunque no se trata de una declaración formal de guerra, bien podría serlo, dice el experto. La resolución sería un cheque en blanco para que cualquier administración inicie una guerra contra cualquier entidad o persona que se enmarque en sus especificaciones sin requerir aprobación adicional del Congreso o incluso sin notificarlo. El alcance del proyecto es abrumador. Se promulga como ley la amplia expresión fuerza necesaria y apropiada, en especial acompañada de la determinación que quedaría a la entera discreción del presidente de que México constituye una nación afiliada a una organización contemplada, proporcionaría autoridad no solo para ejecutar ataques con misiles contra cárteles como los mencionados por Trump, sino también para invadir y ocupar México. En efecto, Sósimo, se trata pues de irle preparando el terreno al próximo presidente de Estados Unidos de las elecciones que surja en noviembre próximo y que pueda contar pues en su incapacidad e impotencia deliberada para combatir precisamente el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de armas de Estados Unidos a México y por lo tanto los daños que han recibido en la población norteamericana, el consumo de opioides, en específico el fentanilo, pues daría un arma muy poderosa. Y aunque se trate solo de una advertencia legal, bien podría ejecutarla como lo han hecho con otras naciones, como un pretexto más para, pues, hacerse o de más territorio, toda vez que pues hicieron en la época de Santana con más de medio territorio del país, o con mayor influencia política para negociar aranceles u otras formas. No basta señalar que la semana pasada apenas se reunieron de manera trilateral autoridades de justicia de México, Estados Unidos y Canadá para formar la alianza en contra del fentanilo. Es decir, esto ha ido creciendo de manera exponencial para frenar este fenómeno que ha ido poco a poco invadiendo pues las entrañas de Estados Unidos. Así es, sobre todo esto último, José Reyes, me parece que no tendría ningún tipo ya de interés en obtener territorio mexicano para gobernarlo ellos, sino, pues sí, en realidad tener la posibilidad de contar con los recursos y para eso lo hacen a través de las vías políticas y económicas. Pues me parece un informe muy importante, José Reyes, en el sentido de que, bueno, pues habla cómo este tipo de medidas son fantasiosas para tratar supuestamente de resolver el problema de las drogas, por ejemplo, pero sí advierte de que cada vez se está utilizando más entre la clase política estadounidense esta retórica de que es necesario intervenir en México para poder controlar el narcotráfico, supuestamente proteger de los efectos del narcotráfico a su propia sociedad, cuando decíamos, pues ellos tienen grandes tareas ahí al interior de su territorio. José Reyes, pues nos hablan de que se trataría de una herramienta equivocada en este informe, nos hablan también de que pues en realidad solamente
son gestos preocupantes ya de algunos políticos allá en Estados Unidos al estar impulsando este tipo de discursos, pero me gustaría, José Reyes, que nos comentaras si es que hay también algún tipo de crítica en este informe a lo que ha hecho Estados Unidos, a este gran fracaso de más de 50 años, porque en 50 años de implantar esta política supuestamente para que su sociedad esté libre de drogas, pues resulta que es la sociedad que más drogas demanda, la que más número de personas adictas tiene, aquella donde están muriendo incluso ya por cientos de miles por el abuso de este tipo de sustancias. Pues se trata de un fracaso rotundo, si es que lo que buscaban supuestamente era proteger a su país del consumo de drogas. José Reyes. Así es, Osimo. Perdón, investigador de la Universidad de Oxford advierte que esta ley para poner fin a los narcos que pretenden impulsar en el Congreso de Estados Unidos pondría en riesgo las relaciones entre México y Estados Unidos, sobre todo en materia no solo de seguridad, sino en materia comercial. Y hay que recordar que México es proveedor de más del 80% de los bienes de consumo y de manufactura de Estados Unidos, y que resulta en efecto peligroso este discurso tendencioso de la derecha norteamericana, aunque bien podría decirse que no es solo parte de la derecha, sino que también los demócratas podrían utilizarla, como ya lo han hecho en otras ocasiones, cuando la invasión a Irak en el 2001. Es decir, se trata pues de una campaña que bien podría servirle, por ejemplo, a Donald Trump si regresa al poder, dado que respecto de las encuestas lo ubican prácticamente en este momento en un empate con Joe Biden para que la reelección de este gobernador, presidente demócrata. Desde ese punto de vista, esta ley ha sido, se complementa con una carta que firmaron 18 fiscales generales de Estados Unidos y dirigida al presidente Joe Biden, en la que solicitan designar al fentanilo como arma de destrucción masiva y a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Con esta dualidad, tanto de la droga como de los cárteles, se combinaría perfectamente, según este analista, ya una justificación legal para poder pedir la intervención militar de Estados Unidos a México y combatir ambos fenómenos. Como sea, pues es preocupante y difícil de todas maneras, pero no deja de ser motivo de discusión y de advertencia de lo que está ocurriendo, ya que de acuerdo con este análisis dice que los legisladores han llegado a la comparación de establecer coincidencias entre grupos designados por Washington como organizaciones terroristas transnacionales, entre ellas Al-Qaeda y afiliados de esta como Al-Shabaab, así como a los grupos que combaten en el narco de la llamada guerra contra el terror. En este contexto, designar a los cárteles como organizaciones terroristas, entre comillas, mientras que los líderes políticos consideran que trafican con armas químicas o armas de destrucción masiva, podría impulsar la idea de que son un objetivo legítimo para la fuerza militar. Es decir, los argumentos, no son desechables de ninguna manera, sino que son, pues, para tomarse en cuenta en el caso de los tomadores de decisiones políticas en México, socio. Pues sí, un tema que decíamos seguiremos, por supuesto, en el mismo, un tema que pues también está en la agenda política de Estados Unidos y de México, y sabemos que conforme avance el proceso electoral, pues habrá también habrá también espacio para este tipo de discursos, habrá quienes los estén reproduciendo, aunque también señalar, José Reyes, que me parece que cada vez menos, en el sentido de que también la comunidad migrante mexicana, latinoamericana, allá en Estados Unidos, tiene que hacer sentir su peso y rechazar
estos intentos de los políticos que propongan situaciones como esta de prácticamente criminalizar a toda una población, a todo un país por algo que ellos son en primera instancia los responsables. ¿Con qué cerrarías, José Reyes, sobre esta presentación que has hecho de esta investigación que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx? Bueno, pues con la reflexión que hace este investigador de Oxford y ex asesor pues del área del Departamento de Estado, de que dice que entre más se normaliza este conjunto de ideas, más es el riesgo de que un futuro presidente de Estados Unidos, de que se enfrente a una versión futura de la crisis del fentanilo y que se sienta atraído por la idea de emprender una acción militar unilateral. En ese improbable, dice, pero no inimaginable evento, las débiles restricciones sobre la capacidad del presidente de Estados Unidos para dirigir usos limitados de la fuerza que se consideren de interés nacional le darían un amplio margen para iniciar hostilidades. Sin embargo, dice que se trataría de una herramienta equivocada. Hay que decir por último, Sósimo, que pues también ya en el horizonte vemos en perspectiva que ya durante el gobierno del presidente López Obrador pues se llegue pues a un resultado favorable para que finalmente cese el tráfico de armas ilícitas a México que nutren a los cárteles de la droga y también que pues en la medida de lo posible avance el consumo, el tráfico de fentanilo de los cárteles mexicanos.